El livestream de Wuthering Waves ha sido un sólido 9 de 10. La versión 3.5 literalmente parece que fuese una 4.0. Hoy vamos a ver el resumen que tanto os gusta y como siempre un agradecimiento en los comentarios a los editores porque vais a tener este resumen seguramente muy poquito después de que haya acabado el livestream para quien por lo que sea no lo pudo ver, se levantó tarde o quiere repasar todo el contenido de forma rápida y los códigos con las astritas y dejar un buen like, una buena ultida de Med, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis una suscripción lunita cada día que subo vídeo por comentar, por apoyar, por dejar todo el apoyo free to play, puntitos del hype y suscribirse con campanitas, mucho más importante. Y ya se anunció Wuthering Waves en Xbox de forma oficial, que sale el 10 de julio, que es el día que sale la versión 3.5. Así que un gran ganamos en los comentarios, estoy muy emocionado como se puede comprobar y vamos a ver todo el resumen del livestream de la 3.5. Que aprovechen si están comiendo y gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Pues bien, esto para empezar es el primer vistazo y trailer de la nueva región. Se llama, no me acuerdo cómo se llama, está aquí en pantalla, porque acabo de ver todo el livestream y no está pendiente de los nombres. Sabéis que va a salir Yang Yang SP y Sui Sui, pero los banners, que diréis, señor de la pantalla, dígame los banners, vos vais a volver locos. En la primera mitad rerunea otra vez Linae, que alguno dirá, ¿qué? Y llega Luke Hershen en la primera mitad, 3 personajes junto a Yang Yang SP y las armas. Luego, en la segunda mitad llega Sui Sui con Aemeth. ¿Os acordáis cuando os dije que Aemeth y Luke iban a volver juntos en alguna versión y nos íbamos a dejar sin astritas? Es esta versión. Todo junto, los banners. Y luego, aparte de eso, que por aquí ya estáis viendo pues un poco, que esto lo veréis en el juego, vamos a enseñaros el otro que tengo por aquí, que es básicamente el de los ecos. Mirad, esto por aquí, esto lo paramos. Mirad, estos son los nuevos ecos. Va a haber nuevos campos de ecos, al igual que los que hay actualmente en la High Roy, para que podáis farmear a lo grande estos nuevos ecos. Los nuevos ecos hay 3 sets que han dicho en el livestream, que son los ecos de Yang Yang, DPS Runa de la Destrucción, los ecos de Sui Sui como soporte que aplica muchas dots y cura y hace un montón de cosas más, y luego un tercer set de ecos que posiblemente sea una especie de tráiler para poder adivinar qué harían los siguientes personajes que van a llegar, como cuando llegó el set de Denia antes que Denia y nos hacíamos una idea de qué podría ser. Hay muchos ecos y 2 bosses nuevos que son preciosos todos los ecos, mirad por aquí. Son autómatas porque la nueva ciudad pues está inspirada en mucha tecnología, en robots, en autómatas, en cadenas de montaje, en fabricación. Van a comentarnos que además va a haber como la ciudad es un fuerte para defender oleadas de enemigos que vienen, de disonancias tácticas, etcétera. Tácitas, perdón. Y mirar, estos ecos espectaculares, por aquí hay uno por aquí, mirar, este también está muy bonito. Y los bosses, esto es otro eco espectacular. Y este quería enseñar, este es un boss que tiene una cadena y una sierra. Y el siguiente, que es como una especie de casa andante con brazos, es espectacular este otro boss. Ahora, más contenido de la versión. Aparte de zona nueva y los personajes nuevos, va a haber como 14 eventos aproximadamente, con lo cual tiene pinta de que va a haber muchas astritas. Lo único que los banners son espectaculares también. Luego, skin de Linae y skin de Chisa, que las estaréis viendo por aquí, porque si no han sacado vídeo, porque van ellos poco a poco publicando los fragmentos, que todavía no lo han sacado por lo que veo por aquí, van a salir skin de Chisa y skin de Linae. Son preciosas, son 2 skins espectaculares, sinceramente, la skin de Linae y la skin de Chisa. Así que yo voy a sortear seguramente, dejadme en los comentarios cuántos quieren ganarse una skin de Linae y atentos a los streams cuando haga stream de WUA, que todos los días hago stream de los 2 juegos. Y también por aquí sortear algunas para vosotros, es decir, en alguno de estos vídeos, en vez de decir que sortearé una suscripción lunita, estar atentos porque en alguno de estos vídeos diré que sorteo una skin de Linae entre todos los que comenten y apoyen el vídeo. O varias, si veo que ayuda mucho y que crecemos mucho y que os gusta mucho. WUA está en su mejor momento. Es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA. Pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk. Aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar. Hay
hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Lootbar. Luego, aparte de las skins, ¿qué más tenemos en la versión? Y aparte de los 14 hay como 14 eventos sin exagerar. Hay un nuevo reset de la Matrix donde van a poner a Denia como personaje principal en vez del Sigilium y va a haber unos pequeños cambios y rework a la Matrix para que mejore y sea más accesible, aparte de una gran sorpresa que no es tan grande, nos hemos hypeado un poco y luego no. Y es que en la Matrix a partir de ahora van a meter una nueva skin de arma. Pensábamos que era un arma 5 estrellas gratis de la Matrix al principio, pero no, es una nueva skin de arma. Esto es como la conflagración del Genshin. Lo que yo creo que Wuwa lo que va a hacer es darte la skin de arma y no quitártela, como pasa en la conflagración de Genshin. Así que otra vez, Padre Wuwa 1, Genshin 0. Luego aparte sí que van a meter otra vez optimización y van a cambiar los menús para que siga siendo de una forma mucho más coherente y homogénea respecto a los menús que ya cambiaron. Hay una cosa que no ha salido en el livestream, pero que está liqueada, y es que en el menú de personajes vas a poder utilizar dos formas de visualizarlo a tu manera. Una es la antigua y una va a ser nueva con los personajes en 3D en vez de la carta de personaje. Se puede elegir como uno quiera. Aparte, en los personajes vas a poder elegir de forma individual qué voz, es decir, qué seiyuu, qué idioma vas a querer que suene cada personaje de forma individual. Van a poder conversar entre un personaje que hable en inglés y un personaje que hable en japonés, si te gusta más la voz de uno o de otro, si es más sexy o te encanta más como cuando golpean a Lina en japonés, Lina dice ¡ay, me pegaron! Así que espectacular. Más cosas. Se van a poder eliminar los paquetes de voces que no quieras para reducir el tamaño total y van a hacer una optimización en la que tanto en PC como en móviles también pese bastante menos el juego, aparte de esto anterior, que también es una calidad de vida, una mejora espectacular. Y luego, aparte de todo eso, ya sabéis que las armas, a partir de ahora todas las armas nuevas tienen una animación nueva a modo de skin y no sé si me estoy dejando algo, creo que si voy por aquí al livestream, que creo que lo tenía por aquí. Si vamos al stream, os paso por encima si falta algo más, pero prácticamente esto es todo el resumen de lo que han sacado. Para mí, sinceramente, un sólido 9 de 10. Todo es, y ha durado 1 hora y media el livestream entero. Sinceramente, es todo bueno, todo aporta, todo calidad de vida, zona nueva, eventos nuevos, mecánicas nuevas. Aquí está la ulti de Yang Yang SP, bien timeado. Y luego por aquí es donde empieza a sacar, pues eso, eventos. Hay skins de moto nueva, está este evento por aquí de la ruletilla, está por aquí, pues esto es otro evento que va a haber que es para bajarse enemigos. Ah, bueno, nuevo holograma también, esta es la Matrix con Denia, como os contaba. Dicen que va a haber un nuevo holograma de la propia Denia también. ¡Ah! Se me olvidaba, aquí está. Banner recopilatorio de Huanglong. Los 5 estrellas, ¿sabéis? Me olvidado algo. Los 5 estrellas de Huanglong tendrán otro banner recopilatorio que yo de aquí, sinceramente, no recomendaría mucho en general. Changli, a quien le guste Changli, tiene algunos dupes decentes, pero la realidad es que de aquí no merece la pena tanto. Y luego alguno preguntó en stream por las armas de Jingli. No recomendaría, que está por aquí, no recomendaría arma de Jingli. Sé que lo habéis escuchado mucho en Builds, ya haré un vídeo analizando si estos banners merecen la pena o no, pero la realidad es que de primeras no saquéis el arma de Jingli. Realmente estas armas son todas las armas de los personajes del recopilatorio al final. Para alguien que le faltara algún personaje o esté sacando una C6 puede estar bien. Pero bueno, que ya haré un vídeo analizando personaje por personaje para explicaros todo esto. Y luego, ahora sí, ya que poco más. Todos son eventos, exploración nueva, las skins son espectaculares. Os voy a dejar esto para el final, para que digáis contenido de calidad, señor de la pantalla. Mirad esto. Mirad esto, chat. O comunidad, porque chat es cuando estamos en stream. Y esta es la hechiza. Y ya está. Resumen de todo lo que ha traído el livestream de Wuthering Waves. Sólido 9 de 10. Parece una versión prácticamente una 4.0 más que una 3.5. Más las sorpresas que siempre suelen entrar en medio de la versión porque no tiran todo en el livestream y no se filtra todo antes del livestream. Así que espectacular. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sean miñimiñis. Y chaito.